Bienvenidos al podcast Hablando de Historia con Alfonso Solís. Gracias por acompañarnos en este espacio donde exploraremos episodios relevantes de la historia. En este capítulo nos adentraremos en la historia de Al-Ándalus para hablar de un personaje que ha dejado huella durante más de 1000 años, Ibn Abu Amir, más conocido como Almanzor. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo un capítulo de la historia. Almanzor fue el gran caudillo andalusí que llevó al califato de Córdoba a su apogeo militar, pero su ambición acabaría precipitando su caída. Pero antes, no olvides darle al like y suscribirte para estar informado de nuevos y apasionantes episodios de nuestra historia. Con nosotros está Alfonso Solís, quien nos comentará algunos detalles curiosos de este personaje tan fascinante. Hola Alfonso, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal estás? Es un verdadero placer poder acercar a todos la figura de uno de los hombres más poderosos y temidos de su época, y te puedo asegurar que no exagero. Vale, empecemos por lo básico. ¿Quién fue realmente Almanzor? Bueno, Almanzor realmente es un sobrenombre que significa victorioso de Dios o simplemente victorioso, en musulmán, Al-Mansur. Su verdadero nombre, así puedo decirlo bien, fue Abu Amir Muhammad ibn Abu Amir al-Mafiri. Pero los cristianos de la época se refirieron a él simplemente como Almanzor, para abreviar, gracias a Dios. Sí, claro, mucho mejor. Su nombre es casi un trabalenguas. Sí, los nombres musulmanes de la época suelen ir acompañados por los de varios progenitores, de ahí su longitud. Por fortuna ha pasado la historia simplemente como Almanzor. Y no me extraña, porque intentar pronunciar su nombre completo sería casi una hazaña en sí misma. Pues si pronunciar su nombre para ti ya era complicado, imagínate combatirlo, porque nuestro protagonista fue un colosal líder militar, y no solo eso, fue un auténtico estratega que supo moverse con habilidad entre los resortes más oscuros y peligrosos del poder durante el califato de Córdoba. Vamos, que las intrigas de palacio de aquella época harían palidecer a cualquier serie moderna. Sí, ya te puedes imaginar. Para los cristianos fue un demonio, un enviado de Satán. En cambio, para los musulmanes fue todo lo contrario, un héroe casi divino, el brazo armado de Alá en la tierra. Su nombre quedó marcado por campañas como el saqueo de Santiago de Compostela, una de las mayores afrentas que sufrieron los reinos cristianos hasta la época de Saladino. Alfonso, cuéntanos, ¿cómo pasó de ser un simple escribiente a controlar todo un califato? Mira, porque fue muy listo. Mira, comenzó su carrera como escribiente del Cadí de Córdoba, pero gracias a su ingenio, pronto entró en contacto con Al-Musafi, visir del califa. Cuando el califa Al-Hakam II murió, su hijo Hisam II era apenas un niño. Almanzor supo moverse con habilidad para ser nombrado visir y posteriormente Hajib, convirtiéndose de facto en el hombre más poderoso de Al-Ándalus. Pero no fue un camino fácil, ¿verdad? Para nada, para nada. Le costó su esfuerzo. Tuvo que maniobrar con astucia política. Apartó a su mentor, Al-Musafi, antiguo visir del califa, como hemos visto. Eliminó la influencia de su suegro, Galib, y controló a la familia real, relegando al joven califa a un papel simbólico. Cada movimiento estaba calculado como una partida de ajedrez, usando aliados y familiares como simples piezas que utilizar a su conveniencia para fortalecer su influencia y poder. ¿Y su poder militar, cómo lo usaba para consolidar su posición? Almanzor fue muy astuto. Usó la guerra como herramienta política. Hostigaba a los reinos cristianos, saqueaba ciudades y regresaba a Córdoba como un héroe cargado de botín y esclavos cristianos. Su gran hazaña fue el saqueo de Santiago de Compostela en el año 997, donde devastó conventos, iglesias y palacios, pero hay que reconocerle que al menos respetó el sepulcro del apóstol Santiago. Aunque imagínate, eso no quita que el susto para los cristianos fuera monumental. Bueno, la verdad es que el susto es poco. Saqueó las campanas de la Catedral de Santiago y fueron transportadas hasta Córdoba. ¿Y cómo lo hizo? Pues sobre las espaldas de centenares de esclavos cristianos. Esta victoria y las riquezas con las que regresó a Córdoba no solo aumentaron su prestigio, sino que cimentó la lealtad del ejército y del pueblo. Si la historia te apasiona, tienes una cita obligada con las novelas históricas de Alfonso Solís disponibles en Amazon. Alfonso también parecía férreo incluso con su propia familia, ¿no? Sí, exacto. Era bastante, digamos que intenso. Su hijo Abd al-Malik era su heredero predilecto,
pero Abdalá, su otro hijo, se rebeló. Almanzor no dudó entonces en ordenar su ejecución y en vengarse de los aliados cristianos que lo apoyaron. Su poder se consolidaba a veces con la fuerza, la estrategia y no pocas ocasiones con el miedo. Entonces podemos decir que lo controlaba todo. Absolutamente todo. Controlaba a la familia real, al ejército y a la administración del califato, a la madre del califa y a los nobles. Todos eran meros instrumentos que podía manipular. Adoptó títulos como señor y rey generoso, relegando al califa a un simple papel figurativo. O sea que el califa pintaba más bien poquito. Prácticamente nada. Todo esto le permitió gobernar con mano de hierro y máxima eficacia durante décadas. ¿Y después de su muerte, qué pasó, Alfonso? Pues mira, su hijo Abd al-Dalik heredó el poder, pero murió pronto. Su hermano, Sanchuelo, llamado así por su parecido con su abuelo, el rey Sancho Garcés de Pamplona, intentó sustituir la dinastía omeya, provocando rebeliones y la caída del califato. La brillantez de Almanzor fue tan decisiva que su ausencia desató un caos que terminó fragmentando al Andalus en los reinos de taifas. Parece que Almanzor fue un gigante pero con pies de barro. Sus logros militares y políticos sostuvieron al imperio, pero eran demasiado dependientes de su ingenio y su mano firme. Su legado es complejo, un hombre lleno de ambición y de astucia inigualable, amado y temido y respetado, pero cuya muerte dejó un vacío imposible de llenar. Una figura fascinante que nos recuerda que el poder absoluto requiere mucho más que fuerza, estrategia, inteligencia y a veces un poco de suerte. Alfonso, muchas gracias por transportarnos a esta época y por contarnos la historia de Almanzor de una manera tan apasionante. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y recordad, la historia no es solo fechas y batallas, es un teatro de ambición, astucia y decisiones que cambian el mundo. Y con esto nos despedimos. Para los verdaderos amantes de la historia, las novelas de Alfonso Solís son una puerta a otro tiempo. Puedes encontrarlas en Amazon. La historia nunca deja de sorprendernos. Si quieres seguir viajando al pasado con nosotros, dale al like, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos donde seguiremos desvelando un nuevo capítulo de la historia.